Bienvenidos a su programa Actualidad. En esta oportunidad seguiremos con el tema interesante: por qué es importante enseñar sobre finanzas en las iglesias. Sobre todo cuando en el programa anterior describíamos que, según los estudios de las Naciones Unidas, Guatemala ocupa el lugar número 121 dentro de 170 países en los índices más altos de pobreza. Y lo más alarmante que hablábamos con el hermano Gustavo es que de ese pueblo que está en suma pobreza, mucho de este pueblo es cristiano. Y es por ello que el programa de Actualidad ha nacido con la finalidad de llevar el consejo conforme a la palabra, para que todos los que nos ven puedan encontrar en la palabra del Señor las salidas y algunos tips importantes que compartiremos durante este tiempo. Bienvenido, hermano Gustavo. Gracias, pastor. Gracias, pues como usted dice, hoy continuamos con conociendo un poquito más de por qué es tan importante enseñar sobre finanzas, ¿verdad? Hablábamos en el programa anterior de que una de las causas principales que afectan a la población cristiana es el desconocimiento de los principios bíblicos, y hablábamos de la palabra en Oseas 4:6, donde dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hablamos de falta de conocimiento en el área de finanzas, y cuántas familias hoy están siendo destruidas literalmente por el mal manejo que tienen en el tema del dinero. Y es importante que podamos notar nosotros como cristianos, es el Evangelio, o toda la palabra del Señor nos lleva a una verdad: la salvación en Cristo Jesús. Pero mientras estamos en este mundo como extranjeros y peregrinos, el Señor quiere que cada cristiano tenga un estilo de vida digno. Sabemos que no es que seamos conformistas, pero debemos de estar creyendo de que Dios quiere que nosotros como cristianos tengamos un nivel de vida aceptable, y que no seamos la vergüenza, o seamos personas que tengamos mal testimonio como creyentes, ¿verdad? Y sobre todo que no vivamos esclavos de las deudas. De las deudas, exactamente. Que es como lamentablemente muchas familias viven el día de hoy. Y el tema de finanzas, decíamos, es tan importante porque cada uno de nosotros se ubica en el medio de dos extremos que mencionábamos, porque uno puede ser muy dadivoso, un esposo muy dadivoso, puede ser muy tacaño, muy miserable. Decíamos de aquellos esposos o de aquellas personas que no se comen el banano por tirar la cáscara, pero puede ser que su esposo o la esposa sean muy dadivosos. De que llega la esposa, le dice al esposo: mira, quiero comprar una blusa, y el esposo dice: como no, mi amor, cómprate dos, cómprate tres, o hasta cómprate un par de zapatos. Con lo cual, claro, no es muy fácil de encontrar esposos así. La mayoría tendemos a ser muy limitantes en cuanto al tema de gasto. Y es que hablamos de los esposos porque la Biblia nos habla que nosotros los esposos somos la cabeza, y realmente estamos en el nombre del Señor quebrantando un paradigma, ¿verdad? Que el ser cabeza no es que tenga la potestad de someter todas las cosas a su autoridad, sino que es un equilibrio, llevar el privilegio de ser cabeza de la familia, ¿verdad? Así es. Hablábamos también de que en cada persona, en respecto al manejo del dinero, puede estar muy agradecido con Dios por lo que Dios le ha dado, por lo que Dios le dio el día de hoy, pero puede pasarse en la vida envidiando a los demás, diciéndole: bueno, Dios, ¿por qué a tal persona le das? ¿Por qué a mí no me das? El dinero en muchas familias puede ser considerado como una bendición, puede ser considerado como una maldición. Y decíamos, realmente el dinero no es el problema, sino que es el amor al dinero el problema que pasan muchas, ¿no? La actitud, ¿verdad? La actitud. Entonces, y contábamos la anécdota de una persona, de un amigo que yo conozco, que le secuestraron al hijo, lo tuvieron en un cañal, le cortaron la oreja, se la mandaron a la casa y le dijeron: si no nos da 1 millón de quetzales, no le devolvemos al hijo. Y yo cuando comparto sobre el tema, digo: ¿usted qué piensa? ¿Ese 1 millón de quetzales es bendito o es maldito? Y realmente el dinero en sí es la forma en que nosotros vemos el dinero, porque claro, el dinero en manos de gente o de personas que ayudan a los pobres o a los niños o a los ancianos es un dinero de mucha bendición. Pero el dinero en manos de aquellos que cortaron la oreja para pedirlo, ese es un dinero. Entonces realmente el problema está en la actitud que nosotros tenemos respecto a cómo vemos el dinero. El corazón de lo que lo posee. Así es. Y eso nos lleva obviamente a la pregunta de cuán sabio, cuán descuidados somos nosotros en el manejo del dinero. Porque usted con su esposa, usted con su esposo, si son sabios en cómo manejan el dinero, o son
Que quetzal que les entra a la bolsa es quetzal que se gastan, o quetzal que les entra a la bolsa es quetzal que ahorran. Y esto nos lleva a una pregunta en decir si están de acuerdo con su esposa o con su esposo en la manera en que se gastan el dinero. Y aquí hablamos de la unidad, porque llegamos al extremo de saber cuando hay esposos o esposas que no saben ni siquiera cuánto gana el esposo, cuánto gana la esposa, porque ese es el secreto mejor guardado. Y entonces se llega al extremo de esposos o esposas que hasta se deben dinero. Y dice, mira, me debes 10, sí, pero a mí me debes 50. Y entonces, ¿dónde quedó la palabra de Dios que dice? Que no somos más dos, sino que una sola carne. Exactamente. Y realmente la palabra nos enseña que la unidad es una gloria. El Señor Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste se la he dado a ellos para que sean uno como yo soy uno contigo, Padre. Es una gloria. Cuando predicamos en matrimonios hablamos de que el reto de la vida matrimonial es alcanzar la unidad. Y las finanzas es motivo de discordia. Por eso creemos nosotros que el matrimonio, uno de los grandes problemas que tienen son las finanzas. Así es. Y partiendo de eso había que hacer la pregunta, bueno, su matrimonio presenta problemas financieros. ¿Qué tan unido es usted en cuanto al manejo de las finanzas? Y eso nos trae a explicar y a enseñar entonces lo que vamos a tratar en los siguientes programas, que son las razones de por qué es indispensable enseñar sobre el tema de finanzas. Porque muchas personas dicen, mire, está bien, dejemos el dinero fuera de la iglesia, pero entremos a la iglesia y no hablemos de dinero. Y ya hablamos en el programa anterior de cuán importante es el tema del dinero, cuando decíamos que hay más de 2.350 versículos en la Biblia que hablan sobre el tema del dinero y lo importante que fue el tema de las parábolas relatadas por Jesús, que fueron dentro de un contexto laboral en donde se genera dinero. Entonces el tema del dinero no es algo que podemos excluir y vamos a hablar de razones, y dentro de esas razones, la primera que hablábamos en el programa anterior era que porque no lo enseñan en las escuelas. O sea, para Jesús es un tema muy importante y a nosotros en las escuelas no nos enseñan a manejar nuestro dinero. Correcto. La otra razón que hablábamos es que el manejo del dinero es un tema tan controversial, a tal punto que la Biblia habla que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí había que preguntarse, ¿qué males? ¿Cuántos males hoy vemos en el día a día? Correcto. Solo hay que ver los noticieros en la televisión, solo hay que abrir la prensa para darse cuenta de cuántos males están pasando hoy. ¿Por qué? Por el amor. Toda la violencia, todo lo que estamos viviendo es a consecuencia del dinero. Así es. Otra de las causas es que mucha gente maneja conceptos equivocados respecto al dinero, porque confunde lo trascendental con lo intrascendental. Hablábamos de cuán importante es las cosas que el dinero no puede comprar, porque con dinero no podemos comprar paz, con dinero no podemos comprar amor. Y otra de las razones por las cuales es importante enseñar el tema del dinero es porque la mayoría de personas viven esclavos del dinero. A veces porque tenemos tan poco que vivimos esclavos de la pobreza, tenemos tan poco o metidos en deudas que vivimos esclavos de las deudas, o que tenemos tanto dinero que vivimos esclavos de la riqueza. Entonces es importante enseñarlo porque obviamente cada uno se puede ubicar en uno de esos extremos. Correcto. Y es necesario romper todos los paradigmas, esa es otra de las razones, ¿verdad? Esa es otra de las razones. Al respecto del dinero. Así es, por la manera en que aprendimos de nuestros padres. Entonces hay que aprender a ver el dinero como lo ve Dios. No como lo ven nuestros padres, como lo ven nuestros tíos, ni como lo ven los bancos, ni como nosotros creemos que es como debemos ver el dinero, sino verlo con los ojos de Dios. Exactamente, porque si nosotros estamos en el reino de Dios, tenemos que ver qué dice el Dios que se manifiesta como el dueño del oro y la plata. Pero algo importante que vamos a ver durante estos programas es de que es elevado el número de los divorcios a consecuencia del dinero. Es una razón bien importante. Claro, esa es una de las razones por las cuales hay que enseñar, porque las estadísticas en Guatemala quizás no son tan certeras o confiables. Yo he estado consultando pero las estadísticas en Estados Unidos son más confiables, y dicen las estadísticas en Estados Unidos que más del 50% de los divorcios son por problemas de manejo de dinero. Entonces, cuán importante es que nosotros aprendamos a manejar el tema del dinero. Y otra de las razones que vamos a ver también es que en muchas iglesias se enseña mucho sobre las bendiciones de dar el diezmo. Y eso implica, se enseña mucho sobre el 10% que nosotros debamos darle a Dios. Pero se enseña muy poco o casi nada sobre cómo administrar el 90% restante. Y ese 90% restante es el que nos queda a nosotros en casa
para poder, como dice uno de los libros que yo he leído del autor Andrés Fanacil, dice, para poder llegar a fin de mes. Exactamente. Y durante estos programas vamos a utilizar los conceptos bíblicos para que seamos sabios para administrar el 90%, ¿verdad? Así es. Y la última razón es importantísima. Importantísima. Eso es lo que Dios nos enseña en la Biblia. Claro, y que no por ser la última sea menos importante, sino todo lo contrario. Hoy día esta es la más importante y es la que usted me preguntaba el otro día cuál me había impactado, y esa es la que a mí me impacta mucho, porque cuando Jesús nos enseña a ser mayordomos, y entonces la novena razón o la última que vamos a ver es que debemos de entender que somos mayordomos, que somos administradores y que no somos dueños. Y eso creo que nos va a dar para poder verlo despacio en varios programas. Así que de eso hablamos en el programa anterior. Hoy vamos a seguir hablando de por qué es importante enseñar el tema de finanzas. Y hoy vamos a hablar de la segunda razón de por qué es importante. Y cuando hablamos de la segunda razón, hablamos del manejo del dinero como un tema tan controversial, al extremo que el amor al dinero es considerado la raíz de todos los males. Y eso usted puede tomar su Biblia y lo puede ver en 1 Timoteo 6:10. En la versión Valera 60 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice, el cual primero codiciando algunos, porque cuántas personas no codician hoy. Y dice que por codiciar se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando yo un día estaba hablando con una persona, le digo, ¿usted sabe cuántos dolores han vivido o está viviendo cuántas personas hoy? Apenas ayer yo tuve la experiencia de ir a Coatepeque y estaba viendo la cantidad de dolores que está pasando una persona por querer tener más dinero, y en una situación muy difícil. Y en otra versión, en la palabra de Dios para todos, dice, el amor por el dinero es causa de toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Es una prisión obsesiva el querer tener más, ¿verdad? Y por eso es de que no nos apartamos que el hombre sea emprendedor, que quiera llegar a sus metas, pero cuando ya para lograrlo es capaz de todo, de llevarse por encima a todos, de abandonar su familia, e inclusive el poder hasta matar. Obviamente el nivel de codicia nos lleva a pecar y a faltar a los principios bíblicos, porque entonces queremos obtener dinero faltando a los principios de Dios, y esos principios de Dios implica salir de la integridad como seres humanos que debemos guardar delante de Dios y caer en todo lo que vemos hoy. ¿Cuáles decimos? Bueno, ¿cuáles son los males que vemos hoy en el día a día? Vemos extorsiones, vemos secuestros, vemos robos, vemos muertes. Cuando yo comparto y tengo la oportunidad de poner en pantalla, yo pongo una imagen de un periódico donde digo, bueno, dice 3 pilotos de bus perecen baleados. Y la pregunta es, ¿por qué? Por dinero. Pero, ¿es el dinero? La Biblia dice, por el amor al dinero. Y por estar codiciando algunos, fueron extraviados de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Obviamente muchas personas pueden estar hoy viviendo y obteniendo dinero de una manera ilícita, pero van a ser traspasados por muchos dolores. Exactamente. Otro de los puntos es por qué mucha gente maneja conceptos equivocados del dinero. Así es. Esa es una razón bien importante, y esa es una anécdota muy especial para mí, porque cuando yo empecé a conocer de Dios y a sembrar en el reino de Dios y a diezmar en el reino de Dios, me encontré con un hermano precioso que me decía, mire hermano, me dice, usted siempre enseña que hay que sembrar y que hay que diezmar, y mire, yo ya me cansé de diezmar y yo no miro mi bendición. Y yo dije, claro, él está esperando que Dios primero se gane la lotería, o está esperando que Dios le llene las bolsas de dinero. Cuando él me dijo eso, Dios me hizo reflexionar y me puse a pensar, Señor, ¿cuánto vale una hora de paz y de felicidad en mi hogar? ¿Cuánto vale? ¿Dónde la venden? Yo no puedo ir a Pais y decir, mire, despácheme una semana de paz y amor, y poder pagar eso, porque no hay dinero que pueda pagar eso. Es algo invaluable. Es algo invaluable. Entonces tendemos a manejar conceptos equivocados respecto a cómo manejamos el tema del dinero, ¿verdad? En cuanto a confundir lo trascendental con lo trascendente. Y entonces
La Biblia en Proverbios 8:10 dice, busquen mi disciplina, no la plata. Obtengan conocimiento en vez de oro. Entonces aquí habla de dos cosas importantes. Primero, buscar la disciplina de Dios, que implica orden, que implica dominio propio. Y luego buscar el conocimiento antes que el oro. En Proverbios 8:11 dice, la sabiduría vale más que las perlas, vale más que cualquier cosa que se pueda desear. ¿Cuánto vale la sabiduría? Y la pregunta de muchos es, bueno, ¿qué es la sabiduría? Porque muchos confunden sabiduría con inteligencia. Y son dos conceptos. El concepto de sabiduría dentro de los principios y dentro de los términos de Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios. Agradándole. Agradándole a Dios. En esta parte quiero compartir lo que dice en el libro de Proverbios 3, versos 13 y 16. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Y también hay otro proverbio bien especial, en Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así es. Ahora, obviamente no es que estemos en contra de ser riquezas, porque hay que aclarar ese punto, ¿verdad? Exactamente. Cuando hablamos de eso es cuando estamos hablando de codicia, del amor excesivo, y cuando ponemos toda nuestra mirada en las riquezas antes que ponerlas en Dios. Exactamente. Bueno, eso nos va a llevar a otra de las causas, que es la causa número 3, de por qué es importante enseñar de finanzas, porque mucha gente maneja conceptos equivocados del dinero. Pues muchos asociamos la felicidad con el dinero, es decir, entre más dinero tenga, yo voy a ser más feliz. Y obviamente hay muchos ejemplos, yo siempre digo, ¿cuántos artistas hoy que tienen la cantidad de dinero que uno pueda pensar, que hoy se casan, mañana se divorcian, dentro de un año se vuelven a casar, al poco tiempo uno ya se entera que se vuelve a divorciar? Seguramente están buscando la felicidad y tienen toda la cantidad de dinero y no la encuentran con ello. El otro concepto equivocado es que con el dinero tenemos seguridad. O sea, si yo tengo dinero estoy seguro. Por supuesto, con dinero yo puedo comprar la casa más grande, poner el alambre espigado que quiera, poner la cantidad de perros que quiera. Pero eso no es la seguridad plena. La seguridad plena la vamos a encontrar solo cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a tener la paz que Dios nos da. La seguridad. Y también confundimos el tema del dinero con el poder, porque claro, nosotros vamos a decir, bueno, yo tengo dinero, yo tengo el poder de hacer lo que quiera. Claro, mientras lo tenga. Porque cuando no lo tenga, lo van a ver tirado en una banqueta, en una calle, y todos aquellos amigos que estaban alrededor de la persona cuando tenía el montón de plata, cuando lo miren tirado sin dinero en la calle, no se van a acercar ni a levantar. Las últimas noticias que hemos visto en los periódicos, sin mencionar nombres, ¿verdad? Hemos visto personas que en un momento determinado fueron personajes públicos que tuvieron poder y ahora ¿dónde está ese poder? Y hoy están pasando situaciones difíciles en las cárceles o enfrentando procesos de legales, de extradición y de todo, por supuesto. Bueno, y eso nos lleva al otro concepto equivocado respecto al dinero, que es que si tenemos dinero, entonces yo tengo un estatus, una posición social. Y entonces asociamos que la cantidad de dinero nos eleva a una posición social distinta. Y sobre todo, cuando hay familias, hay personas que viven en una posición social que es nada más de ilusión, porque realmente no es que se tenga el dinero, pero quiere demostrar que se tiene para tener una posición social. Y ese es un concepto muy equivocado. Mire, Proverbios 15:16 dice, más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Tremendo, ¿verdad? El 17 dice, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonado con odio. Vale, hierbitas que churrasco. Así es, pero con el amor y con la paz de Dios, porque de qué le sirve estar con grandes banquetes si no va a tener la paz de Dios en su corazón. Y esto es muy importante porque eso tiende a confundir a las personas, ¿no? Correcto. Así es. Bien, estamos compartiendo de esta manera estas razones por la cual es necesario enseñar sobre finanzas en la iglesia. Y este programa pues estaba con el objetivo de llevar en forma general a todos los televidentes que nos ven por este canal esta bendición, este consejo práctico y sencillo. Hermano Gustavo, ya estamos en las partes finales del programa. La invitación es para que nos sigan viendo a través del
programa Actualidad. Nos pueden escribir al correo que aparece al pie de la pantalla. Sabemos que usted tendrá algunas inquietudes y que queremos resolverlas. Claro, bueno, en estos primeros programas vamos a estar enseñando básicamente sobre el por qué es importante, porque yo creo que debemos de sensibilizarnos respecto a por qué es importante, porque muchas personas no lo ven como importante, ven el tema de finanzas como algo que no debieran de ver, o como dice, eso es algo muy secundario, o dice, no, yo ahí me la llevo y ahí la voy pasando. Sin embargo, la cantidad de personas que hoy están en deudas, la cantidad de personas que no llegan a fin de mes, o que empezando mes ya no tienen el salario, se terminaron el salario, o que la cantidad de personas o familias que ya fueron a fiar a la esquina, fueron a 2 esquinas, fueron a 3 cuadras y ya fueron a toda la redonda y ya no les dan fiado porque no han pagado. Es increíble la cantidad de personas y la cantidad de matrimonios que están metidos en esos problemas. Proverbios 10:4 es un texto que a mí me impresiona mucho, porque dice Proverbios 10:4 que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, yo siempre pregunto, mire, levante sus manos o vea sus manos y pregúntese, ¿su mano es negligente o su mano es diligente? Y no hay más que 2 opciones, o es negligente o es diligente. Y por supuesto, cualquiera dirá, por favor, hermano, no somos diligentes. Entonces le preguntaría, muéstreme su riqueza. Porque si el proverbio dice, más la mano de los diligentes enriquece, usted tendría que ser una persona que por lo menos no tenga deudas. Y que por lo menos con lo que hoy está ganando llegue a fin de mes, porque si está con deudas, si está con problemas financieros, usted tiene una mano negligente, y esa mano negligente lo está llevando a la pobreza. Y eso es concluyente, hermano Gustavo, a lo que es la voluntad del Señor, porque aunque nosotros no ponemos como prioridad la prosperidad material, enseñamos sobre la prosperidad espiritual, pero sí es bien puntual lo que dice la palabra cuando habla sobre la mano negligente que empobrece y la diligente se enriquece, porque Dios quiere que sus hijos puedan buscar el reino de Dios y su justicia, que habla de la prosperidad espiritual, y que lo demás será añadido, se refiere a lo material. Dios quiere que sus hijos puedan tener lo suficiente. Entonces no es que Dios no haya sido justo con algunos, sino que realmente hay parte que corresponde a nosotros hacer. Por supuesto, y cuando uno está en deudas, y yo lo acabo de ver con un par de hermanos que hemos estado platicando, les digo, mire, si usted ha orado a Dios y Dios no ha hecho el milagro, es porque le está dejando a usted la responsabilidad, y sobre todo Dios tiene pleno conocimiento de que usted tiene los dones y las habilidades y los talentos necesarios para salir del problema. Pero hace falta que empiece a actuar. Le digo, hermano, mire hermano, digo, ore por mí, por favor, para que yo salga de las deudas. Le digo, mire hermano, yo ya le enseñé lo que yo he aprendido. Yo puedo orar por usted, le puedo imponer manos y le puedo botar el pelo de tanto imponerle manos, pero si usted no cambia, nada va a cambiar. Entonces, el principio de salir de los problemas financieros empieza con un cambio interior. Porque alguien dijo, mire, yo para salir de mi problema de finanzas necesito ganar más dinero. Y alguien dijo, no, yo lo que necesito es gastar menos, entonces necesito ahorrar para salir de mis problemas. Y las dos cosas ayudan. Es bueno que obtengamos más ingresos y es bueno que gastemos menos. Pero si no hay un cambio interior y no hay un cambio radical en la manera en que en los hábitos, en nuestras actitudes, que de eso vamos a hablar más adelante, de las actitudes y de establecer las prioridades en lo que gastamos, no va a pasar absolutamente nada. Y es ahí donde viene el tema de la diligencia, porque el ser diligentes implica aprender, implica adquirir conocimiento, implica quitar lo que está dentro de nuestra mente, sacarlo y poner nuevo conocimiento dentro de él. Para eso se requiere aprender, para eso hay que leer, hay que escuchar. Y de los 2 puntos que usted hablaba es alcanzar mejores ingresos, que siempre alcanzarlos si no se van a administrar bien. Claro, por eso el pastor Andrés Panasiuk dice, el mismo problema tiene una persona que gane 10,000 quetzales que el que gana 1,000 quetzales. ¿Por qué? Porque el principio es nunca gaste más de lo que gane. Porque si recibe 1,000 y se gastó 1,100, ya tiene un problema. Tiene 100 quetzales de deuda,
que fue en un mes, y si lo repite el otro mes son 200, y si el otro mes son 300, y para qué contarle la cantidad de familias que hoy tienen deudas de a montón, ¿verdad? O sea, son que deben tarjeta de crédito, que deben en banco, que le deben al tío, que le deben al primo. Y bueno, entonces regresamos al punto de hablar de ser diligentes, de la diligencia, que la diligencia implica practicar, que la diligencia implica aprender y adquirir conocimiento. Y eso nos lleva a un versículo que a mí me ha impactado mucho, que es Romanos 12:2, que yo lo parafraseo de una manera respecto al tema de finanzas. Aplicado al tema de finanzas. Porque, Romanos 12:2 en la versión 60 dice: no os conforméis a estos siglos, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando yo escuché ese texto por primera vez, me hizo clic porque dije, implica renovar nuestro entendimiento. Eso implica cambiar lo que yo tengo adentro. Y entonces yo lo parafraseo de una manera y digo, bueno, ya no manejen el dinero en su matrimonio como lo hacen todos los esposos del mundo. Al contrario, piensen y aprendan a ser buenos, que empieza, mayordomos y administradores del dinero que Dios pone en nuestras manos. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere en sus finanzas. Y obviamente este versículo termina diciendo, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué es lo bueno, agradable y perfecto en las finanzas para nosotros? ¿Será tener la casa más grande, la cantidad de carros, la mayor riqueza? No siempre los planes de Dios implican eso para nuestras vidas, porque el ser humano está afanado por las riquezas. E insistimos, no es que sea malo tenerlas, obviamente, pero cuando nosotros ponemos a Dios primero, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces nosotros empezamos a ver una prosperidad integral, y la prosperidad integral parte de prosperar el alma y de prosperar nosotros en la voluntad de Dios para que después venga la prosperidad material. Exactamente lo que Dios quiere. Hay una tremenda palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de maldad, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. Y lo que Dios quiere es prosperarnos. Yo le motivo, le insto que pueda creer que Dios le va a dar la salida. Pero es importante, ¿qué es lo que usted va a hacer? Lo que decía el hermano Gustavo sobre la paráfrasis enfocada a las finanzas de lo que dice Romanos 12. Ya no manejen el dinero en su matrimonio como manejan todos los esposos. Lo hacen todos los esposos del mundo. Usted es diferente, usted marca la diferencia. Usted hoy empiece a tener una actitud diferente de buscar a Dios, el consejo del Señor, y yo sé que saldrá adelante. Este es el programa Actualidad. Hemos tenido hoy la oportunidad de verlas, por qué es importante enseñar sobre finanzas en las iglesias. Le dejo el tiempo al hermano Gustavo Ramírez para que esperen el próximo programa en donde continuaremos hablando de estas razones. Claro, bueno, vamos a seguir hablando de las otras. Hoy hemos hablado, digamos, de 4 razones principales de por qué es importante enseñar de finanzas, pero al principio decíamos, bueno, es necesario también enseñarlo porque vamos a ver más adelante que la mayoría de personas viven esclavos del dinero, y hablábamos de que tengan poquito porque estén en pobreza o porque tengan mucha riqueza. Igual la riqueza tiende a ser esclavitud, y vamos a hablar de los paradigmas respecto a cómo manejamos el dinero, el tema de por qué muchas de las causas de los divorcios son por malos manejos del dinero, porque el tema de manejar nuestras finanzas no se enseña en las iglesias, se enseña del diezmo, nos enseña del 90% restante. Si nos acompañan en los programas que vamos a tener, vamos a ir ya a empezar a enseñar cosas mucho más prácticas, ya mucho más detallados, y obviamente vamos a tener, yo diría, quizás 1 o 2 programas para aprender un poco de por qué tenemos que ser mayordomos. Va a ser una bendición. Muchas gracias por estar en sintonía de este canal y del programa Actualidad. Les invitamos cordialmente a que puedan estar en sintonía de este su programa, y sabemos que Dios tiene un propósito para su vida. Hasta pronto. Dios les bendiga.